Estás escuchando Florecer con Alma, la vertiente sonora de Casa Alma Flor, un espacio para habitar lo sensible, reflexionar desde el cuerpo y volver una y otra vez al presente. Somos Mavi, Flavia y Vanina. Conversamos para sanar, crear, recordar y florecer. Gracias por estar acá. Comienza un nuevo episodio. Sean muy bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo episodio de Florecer con Alma, la voz de Casa Alma Flor y el refugio donde nos animamos a mirar lo que usualmente evitamos. En el día de hoy, como en cada episodio, me acompañan Flavia y Vicky. Buenos días, chicas. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Flavia bueno, estamos acá en compañía de mis dos compañeras, Vicky y Vani, para charlar un poquito de un tema que es muy profundo y con el cual hemos trabajado no hace mucho tiempo en un retiro. Ellas, compañeras de camino, mujeres que habitan la vida y el ir siendo desde distintos lugares, desde distintos lenguajes. Bienvenidas sean, chicas, y a todos quienes nos escuchan. El día de hoy vamos a hablar de algo que muchas veces asusta, que a veces genera rechazo, aversión. Vamos a hablar de la sombra. Dicen que la sombra no aparece de repente, que una la escucha antes, como quien oye pasos en el pasillo y no quiere admitir que no está sola en casa. Pero cuando la nombramos, cuando nos animamos a reconocerla, se convierte en una llave maestra para el camino. Hoy vamos a hablar de esa parte inevitable, o a veces evitable, la sombra. Y me gustaría comenzar con Flavia. Flavia una vez me dijo algo que me quedó picando. Y decía, cuando entramos en contacto con la sombra, el proceso recién empieza. Una frase muy hermosa, pero incómoda, como una verdad que no quiere que la mires muy directo. Entonces, Fla, yo quería preguntarte, ¿qué es la sombra? ¿Es un fantasma personal? ¿Es una tía olvidada? ¿Es una especie de sótano emocional que nadie quiere limpiar? ¿Qué es? Bueno, es un tema muy interesante cómo lo estás planteando, Vani. Es como cómo ponerse en contacto con esa parte nuestra que en general la vamos dejando al costado, ¿sí? Pero que siempre nos acompaña. De hecho, por eso eh, quien acuñó este concepto, que fue Jung, ¿no? Este gran psicólogo, desarrollador de la psicología analítica, utiliza esta imagen que es la de la sombra. O sea, el ser humano siempre está acompañado de eso, de su sombra. Entonces, cuando lo planteas de esta forma, en donde la pregunta que formulaste fue, ¿será algo que guardamos a lo mejor en un sótano y lo dejamos ahí abajo? Eso es como el principio del concepto que, perdón, que lo utilizaba Freud a partir del inconsciente, como decir, todo lo que no soporto de mí mismo lo coloco ahí en ese baúl, ¿sí? Y todo lo que voy reprimiendo también lo coloco en el baúl. Y es algo que no me hace bien, ¿sí? Por eso Freud lo desarrolla y dice, hay que hacerlo consciente. Pero a medida que fue pasando el tiempo, uno de sus alumnos, que era Jung, empieza a pensar que en realidad no es algo que debemos seguir ocultando, seguir reprimiendo, y que si se hace visible, si lo hacemos consciente, eso nos va a equilibrar, como decía Freud, sino que empieza a pensarlo a partir de que somos estas dos polaridades, somos la luz y somos la sombra. Entonces,
cuando empieza a desarrollarlo, ¿sí? Aparece este concepto como no es eso que yo no soporto de mí y que lo reprimo y lo dejo afuera, sino que son un montón de potencialidades que empecé a colocar fuera de la luz porque interpreté que no era algo que era útil para mí o que la sociedad lo iba a tomar como algo bueno mío, ¿sí? La base de todo eso son como estas creencias limitantes, como decir, hablas mucho, entonces no, soy una charlatana, entonces eso lo coloco en mi sombra. ¿Sí? Soy una charlatana, ¿ok? Lo coloco en mi sombra. No es algo bueno, no es algo que vaya a ser bien recibido desde el punto de vista social. Otro ejemplo muy claro, eh, los niños no deben llorar, los varones no deben llorar. Entonces, como varón, entonces no me puedo permitir llorar. Esa parte mía, que es la parte más sensible, lo voy a poner en la sombra. Esa sombra me va a acompañar siempre, ¿sí? Y en el momento en el que yo pueda ingresar en esa sombra, esa potencialidad de ser sensible, de poder ser una persona que pueda hablar francamente, tranquilamente, ¿sí? Sin como entender que soy una charlatana, entonces va a poder desarrollarse esa potencialidad, ¿sí? Es como una visión completamente distinta, no es lo que reprimí porque es algo malo, sino que en realidad es una potencialidad que en algún momento interpreté por lo que me estaban diciendo, por los mandatos sociales, los mandatos familiares, etcétera, que quedó allí. ¿Mm? Es muy claro, yo diría que después de escucharte, ¿no? Que la sombra es como esa parte nuestra que siempre llega sin avisar, no tiene modales, incomoda, entra, se sienta, te cambia el clima de la casa, pero si le abrís la puerta resulta que te trae regalos, una Ujú, potencialidad, ¿no? ujú. Algo que menciona siempre es esa retracción hacia una misma, ¿no? Y lo pongo entre comillas a esto porque lo parafraseo un poco de vos. Es ese momento donde duele mirar lo que evitamos. ¿Qué sucede ahí? ¿Cómo reconocemos que estamos frente a la sombra y no simplemente pasándola mal? En realidad es como que el proceso, ¿sí? Es un proceso que no es tan directo. No es que yo voy a decir, bueno, ok, ahora me quiero poner en contacto con mi sombra y va a salir por más que me incomode, sino que para poder ponerse en contacto con la sombra es necesario empezar a encontrar algunos puntos, ¿sí? Algunos puntos de encuentro con esa potencialidad que está como escondida. Una forma, hay varias, ¿sí? Los procesos de introspección son, lo que decías recién vos, Vani, son una de las formas, ¿sí? Esto de ingresar en el mundo de la meditación, no una meditación sin un encuadre, ¿sí? No una meditación sin guía, porque si no, en realidad voy a seguir haciendo lo mismo, ¿no? Si estoy yo sola y solamente soy yo la que lo va a guiar a eso, la sombra se va a seguir como escondiendo, se va a seguir como yendo, ¿no? Escabullendo. Entonces, el proceso de introspección necesita todo un camino de autoconocimiento, con compañía, puede ser de maestros, de terapeutas holísticos, o sea, necesariamente tenemos que tener alguien que nos espeje. ¿Por qué? Y acá viene otra forma de ponernos en contacto con la sombra y es el hecho de que tenemos que empezar, por ejemplo, a analizar qué me molesta del otro. ¿Sí? Básicamente, esa es una de las formas más directas y más perceptibles, ¿no? ¿Qué me molesta de la otra persona? Generalmente hemos escuchado mucho la frase decir, lo que me molesta del otro en realidad es lo que no soporto de mí mismo, ¿sí? Pero acá es como que hay una vuelta más para analizar, para ponernos en contacto con esa potencialidad que está escondida. Porque si no voy a seguir interpretando que, ok, me molesta que esta persona se enoje todo el tiempo, entonces es porque yo me estoy enojando todo el tiempo. Y hay que darle una vuelta más, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que
frente a eso que me molesta del otro, escondí de mí mismo. ¿Qué me pasó? Probablemente, ¿sí? El hecho de defenderme fue cercenado en algún momento. Entonces, no me permito enojarme. Entonces, me molesta que se enoje. ¿Ok? O sea, es una vuelta y por eso necesitamos compañía para hacer eso. No lo podemos hacer solo. Es bastante difícil entenderlo de una. La práctica, ser persistente, buscar ayuda, buscar compañía, buena compañía, gente que me haga sentir con energía para poder hacerlo, son como claves para poder ponerse en contacto con esto que estás diciendo, Vanina. Me hice una pequeña pausa. Muchas gracias, Flavia. Es todo muy, muy iluminador. Y me quedé pensando en lo importante de quedarnos con esta pregunta, ¿no? ¿Qué de lo que me molesta del otro escondí de mí misma, de mí mismo? Nos invito a quedarnos con esa pregunta y no solamente con esta afirmación de lo que me molesta del otro es que también habita en mí, ¿no? Como a dar esa vuelta. Porque claro, hay frases que decimos como quien arroja una botella al mar, ¿no? Por ejemplo, son irresponsables, nadie me quiere, el mundo es hostil, se quejan por todo, desagradecidos, o no tienen nada interesante para aportarme. Yo sospecho que son mensajes que en realidad nos dejamos a nosotras mismas, pero escritos con letra ajena. Yo sé que Vicky acompaña mucho estos procesos y sabe mucho de esto. Por eso quiero preguntarte, Vi, ¿cómo detectamos que estamos proyectando? ¿Hay un timbre, una alarma, un cartelito que diga, atención, la responsabilidad de este pensamiento es enteramente suya? Todo el tiempo estamos proyectando. Nada que suceda afuera de nosotros realmente puede llegar a generarnos una incomodidad, por decirlo sutilmente. Puede ser desde una incomodidad hasta una ira incontrolable, que no sea algo que tenemos adentro nuestro. Parece, parece muy agarrado de los pelos quizás lo que estoy diciendo, y es muy fuerte. Yo lo digo siempre desde el trabajo que hago personalmente, no lo digo sacándolo de mí, justamente. Justamente. Entonces no quiero que piensen que lo digo lavándome las manos un poco, porque es muy fuerte pensar esto. Pero realmente nada de lo que el otro me haga, me diga, pase en el exterior, en la situación económica del país, puede molestarme. Hay algo que se llama imperturbabilidad del ser. Y eso es lo que nosotros somos internamente. Todo aquello que nos perturba tiene que ver con algo de nosotros mismos. Entonces, todo es proyección en realidad. Es muy difícil ir por la vida todo el tiempo diciendo, uy, si me está molestando eso es por tal, es porque hay algo dentro mío. Ah, miré para allá, también me molestó. Bueno, no significa ir constantemente al extremo, ¿no? Yo empezaría, como he empezado yo en mi vida, pero si hay alguien que nos está escuchando y quizás está en esta búsqueda, empezaría por las cosas que me generan mayor incomodidad, ¿no? Que me generan eh, emociones desagradables al extremo. Una tristeza extrema, un enojo extremo, una ira extrema, ¿no? Este tipo de emociones desagradables, muy pronunciadas, ¿no? Entonces, en esos momentos, yo iría a preguntarme, quizás no en el instante en el que tengo la ira, sino luego, cuando estoy un poco más tranquila y empieza a bajar el volcán. Yo hablo de ira porque ha sido procesos que he trabajado yo, pero también puede ser tristeza, ¿no? Y otras emociones desagradables. Pero digo, en mi caso, la ira, no en el momento iracundo, sino luego, cuando va bajando, empezar a pensar, ok, ¿qué es lo que, por qué me estoy poniendo así? ¿Qué es lo que está pasando adentro mío
que, que esta persona supuestamente me provoca esto, ¿no? Eh, y bueno, a partir de ahí se comienza un proceso en el cual yo creo que hay uno puede empezar a trabajarse a sí mismo con acompañamiento de otros terapeutas, como dijo mamá, maestros o distintas disciplinas, ¿no? Quizás a través del yoga hay momentos en los que los profesores de yoga, si bien no son maestros autoproclamados, pero al final se terminan convirtiendo en maestros y estar en una clase de yoga en donde se hacen, por ejemplo, meditaciones guiadas, el profesor o la profesora termina diciendo cosas que a mí me ayudan para ir trabajándome a mí misma. A mí me ha pasado eso. Quizás hay otros momentos, o sea, todas las circunstancias de la vida pueden ser maestros para nosotros, ¿no? Pero siempre en estos momentos en los que tenemos estas emociones tan extremas, está bueno buscar específicamente, ir en busca de, a ver, necesito un terapeuta, alguien que me acompañe, alguien que pueda ayudar a desandar todo esto que me está pasando. Y a partir de allí empezás un camino de sanación que puede tardar toda la vida, o sea, no empieza y termina. Una cosa siempre está encadenada con la otra, pero sí se puede en algún momento dividir algunas cosas, o sea, yo soy la persona que soy y quizás lo que hace mi marido me molesta y me molesta por cosas propias, pero puedo ir decidiendo en este camino algunas cosas, negociarlas, ¿no? Algunas cosas negociarlas y decir, mira, yo sé que esto me molesta por algo interno mío, por esta circunstancia, pero lo negociemos. Te pido que esto, porque en este momento no puedo soportarlo. Te pido, o sea, se puede negociar con el de afuera. Eso no significa que estoy diciendo es tu culpa. Significa que estoy diciendo, entiendo que esto me pasa a mí, pero convivimos. Entonces, porfa, negociemos para que esto se me haga más fácil a mí. Vuelvo a reflexionar, Vicky, sobre la importancia del otro como espejo, ¿no? Y la importancia de la persona que decidimos acompañarnos en medio de este proceso de autoconocimiento como herramienta para encontrar la sombra. Y en esto de la importancia del otro como espejo, la importancia del amor y la incondicionalidad, ¿no? Que son así como valores muy universales, a veces incomprensibles, pero que creo que es solamente a través del amor que se abre esta puerta de negociación con el otro. Amor, porque de la mano del amor viene la aceptación, ¿no? No sé qué viene primero realmente, pero quizás es uno camino del otro, no lo sé. Pero eso, resaltar la importancia del amor, de la aceptación en este proceso de descubrimiento de la sombra. Y si me preguntan a mí, la sombra, estoy segura que vive en el cuerpo. No es como en la peli de Peter Pan, para quienes la hayan visto, que se cose la sombra para que genere proyección. Para mí la sombra habita el cuerpo. Ahí adentro yo creo que tenemos como un archivo secreto peor organizado que cualquier ministerio. En yoga, puntualmente, hablamos de samskaras, que son huellas, memorias, patrones que quedan grabados en el tejido. Y como quedan grabados en el tejido y todo el cuerpo funciona como una sola cosa, diseccionado con fines pedagógicos, ¿no? O sea, estudiamos el cuerpo por sistemas, por funciones y tal, como cosas separadas, pero es toda una sola cosa. Entonces, estas huellas, estas memorias, estos patrones que quedan grabados en el tejido, se reflejan también en la respiración, se reflejan también en la tensión que repetimos sin darnos cuenta. Claro que la sombra se manifiesta en el cuerpo. Piensa en esos hombros que siempre se elevan ante una amenaza inexistente, que convengamos inexistente hacia el afuera, es real para ti, ¿vale?
O pensemos en la mandíbula que nunca descansa, que siempre está apretando, en el pecho que cuando alguien se acerca se cierra, o en la pelvis, que la musculatura de la pelvis, cuando aparece el deseo o la vulnerabilidad, se hace rígida. El cuerpo es territorio en el cual la sombra se expresa, pero también es vía a través de la cual reconocemos la sombra. Porque cuando un patrón se hace consciente en el cuerpo, ya no es sombra, es presencia, es gesto, es verdad, y ahí es donde empezamos a integrarlo. Por eso quiero abrirles a una experiencia, a quienes nos escuchan y a nosotras también. Quédate con esto. La próxima vez que te des cuenta de la proyección, es decir, la próxima vez que te des cuenta que estás rechazando, huyendo o que te sentís incómoda frente a una experiencia, nota qué partes de tu cuerpo te están hablando, sin juicio, sin decir no debería sentir esto o aquello. Simplemente nota qué parte de tu cuerpo te habla en ese momento. Porque esa parte que sientas, esa parte es un portal. Quiero ahora proponernos un instante aquí mismo para hacer conscientes el momento presente. Ya sea que estés de pie o estés sentada escuchándonos o sentado o caminando por la calle, te invito a que relajes los hombros, relaja el cuello. Suelta la barriguita, suelta tus vísceras, relaja la barriguita. Muy bien, y ahora con el cuerpo un poco más relajado, vamos a hacer una respiración cíclica. Vamos a inhalar en 2 tiempos, exhalar en 4 tiempos. Si estás sentada, sentado y quieres cerrar los ojos, bienvenido. Si estás de pie o haciendo cosas, no hace falta que los cierres. Solamente déjate guiar por mi voz. Volvemos al cuerpo que está relajadito, volvemos a separar hombros de orejas. Saca todo el aire que albergue tu cuerpo por la boca, exhala. Y vamos a inhalar en 1, 2 y exhalar en 4, 3, 2, 1. Inhala en 1, 2, exhala en 4, 3, 2, 1. Inhala. 1, 2, exhala. 4, 3, 2, 1. Inhala. 1, 2, exhala. 4, 3, 2, 1. Último ciclo, solitas, solitos. Inhala. Exhala. Suelta el aire como si desarmaras un nudo antiguo. Si estás sentada, sentado, puedes, y has cerrado los ojos, puedes abrirlos. Y me gustaría preguntarles ahora a mis compañeras, a ustedes, chicas, ¿qué parte del cuerpo les avisa primero? Con esto no me refiero a historias, ¿no? Solo hablando del semáforo corporal. ¿Alguna parte del cuerpo les avisa? A mí todas, depende la circunstancia, de verdad. O sea, quizá hubo un momento de mi vida al principio en donde era más una contractura en los hombros y en la parte superior de la espalda. Pero luego fueron pasando otras cosas y hay otras partes del cuerpo que me duelen.
¿no? Que me avisa. O sea, cuando empecé a desarmar mi casa en Argentina, me empezó a doler el huesito dulce, el coxis, por la inestabilidad que estaba sintiendo. Y me dolió todo el tiempo hasta que llegué acá y estuve establecida y me dejó de doler. Y desde que empecé también a desarmar mi casa, me empezaron a doler la planta de los pies, ¿no? Que tiene que ver con las raíces. Y eso todavía me sigue doliendo. En menor medida lo he ido trabajando, pero me sigue doliendo. O sea que realmente depende, la circunstancia que esté pasando en mi vida es la parte de mi cuerpo que me está marcando que hay algo que está pasando. Bueno, en mi caso es más que nada el cuello. Eh, Creo que desde que empecé a hacer mucho recorrido en referencia a lo que me decías vos, Vani, de separar los hombros del cuello, de las orejas, sí, empecé a ser como consciente del hecho de que tener tensado el cuello, sí, está relacionada con eh, la integración de mi cuerpo con mi pensamiento, ¿no? Que tenía que ver con eso, con integración. De hecho, como que me desarrollo mucho en lo que es lo integrativo, las terapias integrativas. Entonces, obviamente que tenía que ver con eso, con una cuestión de integrar. Así que bueno, es el cuello. La sombra no viene a arruinarlos la vida, ni a arruinarnos, ni a arruinarles la vida. No tiene la sombra ese tipo de ambición. La sombra viene a completarnos, a devolvernos los pedazos que dejamos tirados cuando teníamos prisa. Y me gustaría preguntarte, Vicky, ¿cuál crees que es la cualidad más luminosa que descubriste cuando dejaste de evitar tu sombra? ¿Existe alguna cualidad luminosa que hayas descubierto cuando dejaste de evitarla? Mm. Sí, lo primero que se me viene a la cabeza es que es ser organizada, porque estuve luchando mucho las sombras son distintas en distintos momentos de la vida, se van apareciendo diferentes, ¿no? Pero bueno, en este última parte del año, en este recorrido que hemos hecho, eh, me he encontrado muy desafiada a nivel externo e interno con respecto a ser muy estructurada, ¿no? Esta sería la sombra. Y bueno, lo fui caminando a eso, pasé por muchos estadios hasta que terminé afianzando en mí misma y dándome cuenta de que yo esto lo tengo trabajado, ¿no? A ver, o sea, ¿por qué soy así? ¿De dónde viene todo esto? Yo ya lo vengo trabajando, vengo haciendo un camino, no es que de un momento para el otro, clic, listo, no, es un camino que vengo haciendo. Entonces, esta era como eh, yo creo que lo que me vino a mostrar mi sombra en esta última parte es que yo necesito afianzarme en estas cosas como algo positivo de mí. Entonces, la cualidad es, soy muy organizada y eso es una cualidad maravillosa, no significa que sea estructurada. O sea, la sombra es, sos demasiado estructurada, ¿no? Pero en realidad en el marco, en el contexto en el que estamos, ser organizada y aportar organización y claridad es súper importante. Entonces, yo decidí eh, voy a hacer, eh, cuando necesite desestructurarme y mostrar flexibilidad, lo haré. Pero cuando necesito estar plantada en mi habilidad de organizar y ver las cosas en orden, me voy a sostener ahí, no voy a dudar de mí misma, porque esto es otra cosa de la sombra, te hace dudar de vos misma. No, pero si yo traigo orden, sé lo importante que es el orden, y empezás a dudar de vos misma y te empezás a auto boicotear, ¿no? Estuve ahí haciendo un pull un poco, hasta que en un momento dije, bueno, volví a mí y dije, no, esto es una habilidad, lo voy a tomar como habilidad y lo voy a sostener desde un espacio amoroso, pero lo voy a sostener como el orden siendo algo que no es negociable para mí, ¿no? Y siendo una habilidad innegociable, digamos, lo voy a poner en esas palabras.
invita también a ese proceso de afianzamiento, ¿no? Que es muy hermoso, el autorreconocerse. Pero también es una aliada en ese sentido la sombra, ¿no? Que si viene a hacernos dudar es como, no, me reafirmo en quién soy, o al menos quién soy en este momento de la vida, ¿no? Fla, quisiera preguntarte, ¿qué le dirías a alguien que siente miedo de mirar su sombra por primera vez? Bueno, en general, la mayoría de las personas le da miedo, ¿no? Al principio es, primero, algo desconocido porque no es un concepto que se maneje de manera adecuada. Hablar de la sombra, como lo dijiste, Vanina, cuando empezamos, produce cierto temor, es algo desconocido. El miedo es una emoción que, como cualquier emoción básica, sí, es una capacidad adaptativa que tenemos. En algún momento, en alguno de los podcasts, hemos hablado un poco de esto. Sí, esa capacidad adaptativa nos ayuda si funciona correctamente la emoción, si la utilizamos correctamente la emoción, funciona para poder adaptarnos a esa situación. Entonces, ¿en qué me ayuda el miedo? O sea, no quiero tener miedo, no, no. Sin embargo, sí me ayuda porque voy a poder defenderme de los peligros que aparezcan de manera real. Pero la psique del ser humano hace que creemos aparezcan miedos que no son reales. ¿Sí? Entonces, decir, me voy a enfrentar con mi sombra, produce ya enfrentarme. Ya el lenguaje ya nos está indicando, ¿sí? Que voy a tener que pelear con ella. ¿Cómo enfrentarme? No, sino a las personas que han tenido o que tienen en el proceso de la consulta o en los retiros miedo, ¿sí? De integrar la sombra, es decir, ya simplemente con el cambio de lenguaje, de cómo la nombramos, ya produce una relajación en la persona. Entonces, una de las primeras cosas que yo digo es, no debes enfrentar a tu sombra, sino que debes integrarla. De hecho, cuando estábamos poniendo el título del retiro, a Vicky se le ocurrió también como colocar esto de es necesario integrarla, no enfrentarla, sino necesitamos integrarla. Así que bueno, eso le diría. Gracias. Si este episodio te abrió una pregunta, si algo vibró dentro tuyo, si alguna parte de tu cuerpo habló, entonces ya empezaste el camino. En Casa Alma Flor, cada tanto abrimos un retiro dedicado especialmente a habitar la sombra en un espacio seguro, cuidado y profundo, como bien decía Flavia. No necesitamos contar lo que sucede ahí, solo decir que cuando se trabaja acompañada, cuando el espejo del grupo sostiene, la sombra se vuelve mucho más amable, mucho más integrable. Querida, querido oyente, queridas compañeras, gracias por estar, gracias por escucharnos, por animarse a florecer con nosotras. Nos encontramos en el próximo episodio. Muchas gracias, Vani. La verdad es que hermoso, hermoso todo lo que salió en este episodio. Siempre agradeciendo a las dos, a Vicky y a Vani, porque ellas están siendo parte del recorrido de mi camino para poder realmente habitar mi sombra. Muchas gracias. Gracias, chicas. Estuvo hermoso y muy liviano, llevado por Vani. Así que gracias.